Bien, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. A los que ya vais aquí desde primera hora de la mañana y a los que os habéis incorporado más tarde, pues muchas gracias por estar en esta sesión. Muchas gracias a ALDE, lógicamente, por la organización de las jornadas en sí, especialmente a Beatriz y a Francisco Javier por haber pensado en esta iniciativa, digamos, esta sesión que vamos a tener ahora, de conversaciones sobre inteligencia artificial. Bien. Creemos que como el año pasado había suscitado mucho interés, pues creíamos que convenía profundizar un poquito más en esta cuestión y por eso pues, se organizó esta sesión. Así le hemos llamado así más conversaciones, bueno, en un formato similar a una mesa redonda, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es bueno, digamos que dividir estas conversaciones en dos partes, ¿no? En una primera parte yo voy a lanzar, digamos, voy a poner a prueba a nuestros dos invitados que ahora presentaré, los voy a poner a prueba a ver si efectivamente son los pedazo de expertos, porque yo ya el currículum lo tenía súper resumido, pero lo voy a tener que resumir incluso más. Los voy a poner a prueba con algunas preguntas sobre todo más genéricas y creo que las preguntas que nos hacemos todos, no sé, en mayor o menor grado, no sé, y que ellos pues, nos den su visión. Y luego ya cuando ellos terminen sus intervenciones, pues habrá un debate entre todos. De hecho, Beatriz os ha repartido una cuartilla para que a medida que vaya transcurriendo digamos, esta primera parte, pues las dudas que os puedan ir surgiendo o las que ya traíais de casa, ¿vale? Pues las podáis escribir de forma, eso sí, sucinta, concisa, porque como hemos repetido muchas veces, el tiempo apremia, es corto y luego hay que ir a comer. Entonces, en la medida de lo posible, pues ser concisos en vuestras preguntas y aquí, en el tiempo que nos dé, tenemos preparado unos 20-25 minutos para esa última parte y poder resolver esas dudas. Entonces, antes de efectuar estas primeras preguntas, ¿vale? Voy a referirme muy brevemente a nuestros dos invitados de hoy, a los que agradezco enormemente que estén aquí porque os aseguro que tienen una agenda bastante apretada. Tengo a mi derecha a Francisco Javier Bellas Bouza, que es catedrático en la Universidad de A Coruña, la misma a la que pertenezco yo, y responsable de la línea de educación en inteligencia artificial en el Grupo Integrado de Ingeniería de la UDC. Lleva más de 20 años investigando en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la robótica, aparte que bueno, pues imparte otras asignaturas en la UDC relacionadas con el aprendizaje automático, y la robótica autónoma. Y desde el año 2016 pues, también ha participado en el robot educativo Robobo, que además ha recibido numerosos premios, me consta, y reconocimientos internacionales. Y en los últimos 5 años, ha liderado diferentes proyectos educativos en cuanto a educación en inteligencia artificial, principalmente en niveles preuniversitarios. Y además forma parte del grupo de expertos en inteligencia artificial en educación de la Xunta de Galicia y del grupo de trabajo sobre este tema en la European Digital Education Hub. Entonces, muchas gracias a Francisco por estar aquí. Y por otra parte tenemos a Carlos González Morcillo, que es catedrático de la Universidad de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde el año 2014 es director académico en la Universidad de Castilla-La Mancha. Realiza su investigación en el grupo AIR, es Artificial Intelligence and Rendering, y en las áreas de inteligencia artificial y gráficos por computador. Y en el 2017 recibió el premio del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en la modalidad de innovación docente y en el año 2022 fue nominado a los premios Hélice Aneca a la calidad académica, lo cual es muy meritorio. Es socio fundador y director creativo de Furious Koalas, que es una spin-off de la UCLM, que además ha recibido varios diversos premios, y así como, por ejemplo, el premio al emprendimiento como proyecto consolidado por el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2024. Entonces, está claro que tenemos aquí en la mesa dos expertos de alto nivel. Y vamos a centrarnos entonces en la temática de cómo
esto que todos nos preguntamos sobre la inteligencia artificial, pero cuáles todas esas dudas que tenemos sobre inteligencia artificial aplicada a la docencia universitaria, lógicamente. Es decir, esta va a ser nuestra, digamos, nuestra línea. Entonces, yo en primer lugar, una pregunta que, digamos, que me hago, en primer lugar, y yo creo que me puede responder Francisco, yo creo que la podemos compartir todos, y es que es si la inteligencia artificial realmente es una herramienta sofisticada, avanzada, o realmente la podemos considerar como una revolución. No sé. ¿Francisco? Sí, hola. Se me oye, ¿verdad? Buenos días. Claramente es una revolución, un cambio de paradigma, y voy a intentar justificarlo, ¿vale? Ahora un poco en las diapositivas. ¿Se ven? Sí, perfecto. Bueno, dejadme que empiece poniendo un poco de marco en esto, qué es esto de la inteligencia artificial. Necesito ponerlo para justificar el punto al que quiero llegar en esta breve introducción, ¿vale? Eso que veis en la pantalla es una definición, para mí, una de las más acertadas de qué es la inteligencia artificial, y aunque pertenece a un organismo que no parece muy relacionado con la IA, como es UNICEF, pero la han hecho a base de la combinación de muchas otras, ¿vale? Entonces, aquí se habla de sistemas computacionales que pueden, dado un conjunto de objetivos humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Parecen funcionar autónomamente y pueden adaptar su comportamiento aprendiendo del contexto. Quitando palabras y palabras que pueda haber ahí, hay un concepto fundamental que es la palabra objetivos humanos. La inteligencia artificial es una revolución tecnológica, un campo del saber que no puede dejar de tener en cuenta que el humano tiene que estar en el centro. Creamos sistemas inteligentes para ayudarnos a resolver problemas, ¿vale? Voy a ir sobre el resto de conceptos que están ahí a continuación. Es importante que entendamos que hoy en día la IA es un campo multidisciplinar. Empezó siendo parte de las ciencias de la computación, la informática, las matemáticas. Eso ya no es así. Los nuevos grados de IA y másteres de IA mezclan diferentes áreas de conocimiento. Neurociencia, psicología, biología, sistemas. Hay muchos campos afectados en la inteligencia artificial por este impacto en el humano que tiene la inteligencia artificial. Un desarrollador, un experto en IA, no puede saber solo programar, porque lo que programa luego tiene un impacto que se escapa de su conocimiento. El avance que tenemos actualmente de la inteligencia artificial se debe a que fundamentalmente estamos en un punto en el que el nivel de conocimiento y en cuanto a datos, a conocimiento vasto que puede tener un sistema inteligente, un sistema autónomo, un sistema, computacional, es ya enorme, muy superior al que podemos tener cualquiera de nosotros. Eso nos podría dar a entender que, vale, estamos en un nivel de inteligencia que en ese sentido nos supera. Además, como todos sabemos, ¿no?, la capacidad de cómputo matemático puro y duro que podemos hacer con un sistema computacional hoy en día es también muy elevado. Y luego, otra serie de propiedades que aparecían en la definición anterior, que se suelen asociar más, bueno, yo diría que únicamente a la inteligencia humana, razonar, adaptarse, aprender, ahí todavía estamos haciendo cosas, ¿vale? A mí me gusta huir lo máximo posible, y más siendo docentes, de atribuir a la IA personificaciones, cualidades que tenemos los humanos. Vale, eso es una parte importante de lo que yo quiero transmitir hoy. No tiene conciencia, razona de aquella manera, entiende el contexto de aquella manera. Pero para poder realmente tener una opinión crítica sobre esto hay que conocer en qué se basa la tecnología. La IA, al final, lo que hace para nosotros como humanos y para los usuarios es que te resuelve problemas ella sola. Problemas de manera autónoma, ¿no? Y podemos pensar que ya hay otros sistemas computacionales en informática muy avanzados que hacen cosas parecidas. ¿Qué aporta la inteligencia artificial en este contexto? Bueno, primero, resolvemos problemas más complejos. Esto es algo bastante genérico, pero por no entrar mucho en los detalles,
resolvemos problemas que habitualmente resolvíamos los humanos. Y eso ya sí que es un matiz importante, ¿vale? Y esto muchas veces se traduce en que estos sistemas tienen la capacidad de tomar decisiones por nosotros, decisiones que hasta ahora eran exclusivas del humano, del docente, del profesional, y ahora las puede tomar el sistema. Entonces, habría que empezar a pensar los límites que tiene esta perspectiva, ¿no? ¿Cuál es el marco ético y legal de todo esto? Bueno, el marco ético y legal lo marca actualmente la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de la IA, que está en desarrollo. Se aprobó sus directrices generales, se aprobaron en diciembre del año pasado, y los distintos países están en la parte legal de establecer exactamente cómo se pilota todo esto de forma legal, ¿no? La ley de la IA, supongo que entraremos luego a comentarlo, establece una serie de riesgos para los sistemas de inteligencia artificial que ponen un límite a esta toma de decisiones autónoma que menciono arriba, ¿vale? Ese es un punto que es muy importante. Bien, en España existe una estrategia nacional de inteligencia artificial que hay en esa página web y que se puede consultar y que se irá actualizando a medida que esto avance. La clave así a grosso modo, del uso de inteligencia artificial está en ese concepto, human in the loop. El humano va a tener que estar en el ciclo de decisión para ser quien finalmente diga si una cosa se hace o no, si una decisión se toma o no. Esto tiene ocurre por dos cosas, ¿no? La más importante es que existe un tema de responsabilidad. Los sistemas autónomos que toman una decisión y la decisión tiene alguna consecuencia, ¿quién es el responsable? A nosotros en el campo de la robótica esto nos ocurre a diario. No se venden robots autónomos de altas capacidades hoy en día, y en parte es porque no hay ninguna compañía aseguradora que los quiera asegurar. ¿Quién asegura un robot que puede tomar una decisión que puede dañar a una persona? Eso es algo que todavía se está viendo cómo se resuelve, ¿no? Por tanto, que el humano esté en el medio, aunque te recomiende, por ejemplo, una evaluación para vuestros estudiantes, pero que seáis vosotros los que tengáis que aceptar esa recomendación, a día de hoy es la clave de que un sistema sea aceptable o no. Y bueno, la inteligencia artificial, entraremos más tarde también, me supongo, no es ni buena ni mala, es una tecnología. Pero el uso que los humanos, que somos bastante retorcidos, hacemos de una tecnología, eso sí puede ser, evidentemente, pernicioso, ¿no? Cuando los investigadores en IA, hablo en primera persona, estamos trabajando en desarrollar avances, nuevas técnicas, métodos en IA, no solemos pensar en la manera en que esto puede perjudicar, ¿vale? Eso es una consecuencia a la que uno no llega. Pensamos en cosas como las que muestro aquí, ¿no? La realización de ciertas tareas repetitivas, complejas o peligrosas para el humano, vuelvo a poner el humano en el centro del discurso. El avance científico y técnico, porque somos capaces de analizar cantidades ingentes de datos que ninguno de nosotros, por gran profesional que sea y muy inteligente que sea, va a poder gestionar nunca jamás. Es una cuestión de escala pura y dura. Nosotros sí podemos gestionarlas con sistemas de IA. Entonces, imaginemos la potencialidad, por ejemplo, a nivel médico, de tener esas cantidades de datos correctamente analizadas, ¿no? Y a una escala todavía más global, la inteligencia artificial puede ayudarnos en la evolución como propia sociedad, como especie, diría, ¿no? Aumentando las capacidades y resolviendo problemas que a día de hoy y llevamos siglos y no somos capaces de resolver. La pobreza, por ejemplo. ¿Por qué no somos capaces de resolverlo? Hay problemas políticos, ya lo sé, pero hay algo más que nos pueda proporcionar la inteligencia artificial de cómo resolver este tipo de problemas. Esto que veis en la diapositiva son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y existe una iniciativa para aplicar técnicas de IA en todos y cada uno de ellos. Dicho esto, ¿cómo podemos afrontar esta nueva revolución que es la inteligencia artificial? Sin duda ninguna, desde la educación, desde una perspectiva educativa que llegue a toda la sociedad.
La IA en la educación, a día de hoy, tiene como dos grandes ramas, ¿no? Por una parte tenemos la parte de utilizar herramientas, la IA como herramienta en la educación. Carlos luego explicará con detalle algunas herramientas que ya podemos utilizar. Pero hay una segunda parte en la que yo he trabajado más, que es la parte de educarnos en inteligencia artificial. Esta parte de educarnos en inteligencia artificial son lo que se denominan alfabetizaciones en inteligencia artificial, suele formar parte de planes de educación digital, pero está tomando una relevancia cada vez mayor. La educación en inteligencia artificial hasta el momento se ha venido estudiando sobre todo a nivel de educación secundaria, porque los estudiantes de esta edad son los primeros que se van a enfrentar realmente a una sociedad que va a estar muy influenciada por la inteligencia artificial, y diferentes iniciativas europeas, globales. En Estados Unidos hay una muy relevante, la que tenéis ahí a la derecha de todo, establecen currículos específicos para que los estudiantes aprendan los fundamentos de la inteligencia artificial. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que puedan desarrollarse en una sociedad que les va a exigir eso, a nivel laboral y a nivel puramente social. En el grupo de trabajo en el que yo estuve el año pasado, se nos pidió desde la Comisión Europea elaborar un poco más todo este concepto de cómo se podría formar a la población general en los fundamentos de la IA y para qué, ¿no? Y bueno, llegamos a una conclusión, que es esta que resumo aquí, y es que previo a poder utilizar herramientas de IA y previo a aprender técnicamente la inteligencia artificial, si me quiero dedicar a eso, es necesaria esta etapa que aparece en el primer lugar, que es la educación para la IA, ¿vale? La educación para la IA es una nueva etapa en la que el objetivo es, como usuarios de la inteligencia artificial, conocer qué hay detrás, para poder hacer un uso informado de eso. Conocer el impacto, conocer los aspectos humanos de la inteligencia artificial. Eso hoy en día no existe. Si logramos formar gran parte de la sociedad en esto, desde esa perspectiva, la educación con IA y la educación sobre IA irán más rodadas, ¿no? Y os pongo un ejemplo. ¿Qué sentido tiene la educación para la IA? Todos conocéis el ChatGPT, pero también todos conocéis que el ChatGPT tiene problemas. Tiene problemas. Funciona muy bien, pero la información que proporciona no es siempre rigurosa. Puede crear respuestas que no son realistas, se está inventando, no funciona muy bien con problemas reales. Bien. Tenemos incluso, para resolver esto, tenemos que hacerle las preguntas de una manera específica, es como el que tiene que adaptarse al sistema porque el sistema parece que no entiende del todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Pues una solución es no me importa. Es una técnica, pero a mí no me importa. Pues la perspectiva yo creo que debería ser otra. Sí nos debería importar porque va a impactar de manera directa a nuestros estudiantes, y para eso, esta educación para la IA lo que propone es, pues formémonos en los fundamentos, sin ser muy técnicos, de cómo funcionan este tipo de técnicas. ¿Qué hacen? Pertenecen a un campo que es la IA generativa, que luego Carlos comentará. Pero por encima de eso pertenecen a un campo mayor que es el aprendizaje automático, el Machine Learning. Los fundamentos del Machine Learning son relativamente sencillos. Hoy en día hay muchísimas herramientas que te permiten empezar a hacer cosas. Hay que saber algo de ciencia de datos, hay que saber manejarlos, cómo se modela, qué significa entrenar un modelo y qué resultados me da y por qué pueden tener sesgos. Vale. Entonces, en este contexto es donde es relevante la educación para la IA. Si yo comprendo esto, los errores que me puede estar dando un modelo de IA generativa se los podré explicar, por ejemplo, a mis alumnos. Pero la IA va más allá que el ChatGPT, mucho más allá. Y en el futuro irá mucho más allá. Solo está pendiente de regulación. Cuando la regulación esté lista, habrá una explosión, sobre todo en sistemas reales, porque están ahí. Conducción autónoma está ahí, supermercados autónomos están ahí, el uso de herramientas de diagnóstico basadas en IA están ahí. Vale, los estudiantes, ya sea a nivel profesional o a nivel social, se tendrán que formar en unas bases para saber qué es todo esto que me rodea, ¿no? Entonces, el primer paso en una educación para la IA es
está en esta sala, es formar a los docentes. Ese es el primer paso. No existe, que yo conozca, ninguna iniciativa formal a nivel ni europeo ni nacional para hacer algo homogéneo. Lo más parecido que hay es este documento, el DigiComp, que es de la Comisión Europea, que establece cuáles son las competencias docentes para empezar a formar en IA y uno previamente formarse en IA. Establece competencias a nivel de conocimientos, de habilidades y de actitudes, ¿vale? Entonces, esto es algo que se está y se va a desarrollar. Tendrá que haber planes de formación específicos, pero todavía estamos en el punto de que las soluciones son un poco heterogéneas. Por otro lado, aparte de los docentes, que como digo son el primer eslabón, tenemos que formar a los estudiantes. A nivel preuniversitario se ha avanzado mucho. Ya hay comunidades autónomas, por ejemplo en Galicia tenemos asignaturas ya reales en el bachillerato y en la ESO que imparten fundamentos de IA. Eso ya existe. Ahora falta que haya docentes con ganas de impartirlas. Volvemos al problema anterior. Ponemos la asignatura, pero no hay docentes. Total, en 1000 institutos que hay en la comunidad, la han escogido 12. 12 que los profesores pues, se tiraron a la piscina. Esa es la realidad. A nivel universitario, cada universidad, es más, me atrevería a decir que cada titulación tendrá que antes o después revisar sus programas, sus asignaturas, para incluir algo de inteligencia artificial que les pueda hacer falta a sus estudiantes. Eso es una labor individual de cada uno. Previamente habrá que formar a los docentes, eso a nivel de universidad. Y a nivel de población general, es un tema delicado, pero es un tema que se está tratando mucho, sobre todo a nivel de Comisión Europea, lo que se denomina el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto afecta a personas adultas, pero también a profesionales. Se establecen estos programas de microcredenciales, que supongo que os sonarán, de manera que te puedes ir formando a base de pequeñas formaciones y al final lograrás tener una formación más global y actualizada. En resumen, la IA es una revolución, implica un cambio en muchos aspectos y a la educación impactará enormemente, como discutiremos después. La educación para la inteligencia artificial es clave y formar a los docentes es el primer paso para pilotar ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, me gusta terminar con esta imagen. Al docente le queda esto toda su vida. Aprender, desaprender y reaprender, porque los tiempos, si no, nos pasan por encima, ¿vale? Y nada, simplemente ya termino. Aquí estas diapositivas estarán disponibles después de la charla. Yo os pongo aquí un par de referencias que son globales, tengo más, pero bueno, estas afectan directamente a los docentes de educación superior y es lo más formal que existe actualmente. Vale, pues nada, gracias por la atención y luego continuamos hablando. Bien, pues muchas gracias, Francisco. Nos ha quedado claro que efectivamente es una revolución. Hay que tenerlo en cuenta con un espectro amplísimo que iremos desgranando también en base a las preguntas que luego nos haréis. Y ahora pasamos de una pregunta quizá un poco genérica a una quizá más concreta, así como una más del día a día que nos enfrentamos pues, en las clases, en nuestras facultades, etcétera. Y que esta se la voy a lanzar a Carlos. Claro, nosotros vemos que los estudiantes, pues por ejemplo, como acaba de decir Francisco, pues el uso del chat GPT, ¿no? Pero con otras herramientas, pues iba a decir similares, no sé. Los estudiantes ahora mismo tienen acceso no solamente digamos, al dato, sino que... Uy, normal que no me prestaréis atención. Bueno, esto ya supera todas las... En fin, bueno, en fin. Bueno, en fin. Esto no estaba... Claro, ahora los estudiantes tienen ese acceso al dato, a la información concreta, pero no solo al dato, sino a la explicación, a la explicación del dato. Es decir, todo te lo va a explicar. Entonces, ¿dónde queda nuestro papel? O cuál, digamos, qué es lo que se entiende que nos preocupa directamente como dar una buena clase cuando ellos realmente pues, pueden encontrar todo y sus explicaciones. Entonces, en este sentido, ¿qué nos puedes contar? Muchas gracias, Estefanía. Voy a improvisar una respuesta con una presentación que tengo aquí. Pero antes de hablar de cómo dominar a esta bestia, os
quería pedir un favor a todos los que estáis aquí. Vamos a hacer una cosita. Los que estáis en las filas impares, bueno, os vais a poner todos de pie, y los que estáis en las filas impares vais a daros la vuelta y vais a dar la mano a alguien de las filas pares. Vais a mantener ambos, sin decir nada, la mirada durante 3 segundos, sonriendo, y os vais a sentar luego, ¿vale? Pues venga. Claro, eso es verdad, era de verdad. Atesorar el momento. ¿Hasta qué hora tiene él? Hasta las 2, puede ser. Sí. Vale, sí, perfecto. No, va bien. No sé si me pasé mucho, igual un par de minutos. 2 minutillos, pero para eso no tengo nada. Bien, espero que hayáis atesorado el momento, luego os explicaré por qué he hecho esto. Luego decimos que ChatGPT no entiende el contexto, os he dicho en silencio. Y, ha habido algún detalle ahí menos. Bueno, voy a empezar una charla como no se debe de empezar, y es haciendo cierto spoiler. Si no queréis, pues os ponéis así y no oís. Quería centrar la charla en 2 temas sobre los cuales va a pilotar toda la presentación. Primero, esa cita de Alicia a través del espejo, que dice que aquí para mantenerse en el mismo lugar es necesario correr lo más rápido que puedas, y si deseas avanzar debes correr al menos el doble de rápido. Esto es algo con lo que me identifico desde todos estos años que llevo trabajando con inteligencia artificial, y quiero llegar a este punto en esta charla. Y segundo, esto que dijo hace 90 añitos el señor Presey, que en ese libro dijo que quería crear un futuro en el que las máquinas eliminaran los procedimientos sumamente ineficaces y torpes de la educación convencional, en el que los profesores fuéramos verdaderos profesores y no unos burócratas que tengamos que irnos de peregrinación a la Meca, o sea, a la Meca, no sé. El caso es que nos tengamos que centrar en cómo charlar una buena clase, y de eso os quería hablar. Estamos aquí y nos invitan a los frikis que hace unos años nadie nos escuchaba, hablando de una parte de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial generativa. ¿Pero por qué? Fijaos, desde hace ya unos años, esto es el Pleistoceno, la inteligencia artificial lleva con nosotros desde los años 50. No es una rama de la computación nueva, para nada. Fijaos, desde 2018 el Washington Post ya utiliza inteligencia artificial para redactar noticias. O desde hace 6 años también existen cosas como estas. Ese señor ha vendido un retrato por más de $400.000. Fijaos la firma del retrato, que tiene su gracia también. O desde hace 6 años somos capaces de generar imágenes fotorrealistas indistinguibles, por ejemplo en ese paper de las redes adversariales. ¿Por qué ahora es un momento distinto? ¿Por qué ahora, desde hace 2 años, es cuando hay tanta repercusión si ya teníamos esos avances? Pues porque ha cambiado la cosa un poquito, y ahora lo que tenemos son modelos fundacionales. Hasta hace muy poco los modelos que teníamos eran muy específicos, o sea, un modelo que generaba caras solo generaba caras, no hacía otra cosa. Un modelo que era capaz de redactar noticias del Washington Post solo redactaba noticias, y no te podía hacer, por ejemplo, pues una traducción, o no te podías traer puntos clave de un determinado sitio. ¿Cuántos de vosotros utilizáis normalmente ChatGPT? ¿Manos arriba? ¿Cuántos lo habéis utilizado al menos alguna vez? ¿Manos arriba? Hay gente que no lo ha usado nunca. ¿Quién de los que estáis aquí utilizáis GPT-4? ¿2? Vale. Bueno, pues chicos, chicas, ya sabéis que el tamaño importa. Y el tamaño de contexto, la cantidad de cosas y con la precisión con la que lo puede hacer es muy importante. Los que no usáis ChatGPT-4 vivís en el pasado, en el Pleistoceno, porque es una tecnología de hace 2 años. Y tiene su puntito. Fijaos, los tokens es la cantidad de contexto, la cantidad de información que le podemos dar a este modelo de lenguaje para que haga la tarea. Y vamos a ver hoy que esto es realmente crítico a la hora de sacar un buen rendimiento. GPT-4 en 2023, el 14 de marzo, tenía un tamaño de ventana de 32.000 tokens, y a día de hoy pues tenemos 128.000 tokens, es el equivalente a un libro de 200 páginas más o menos lo que le podemos dar, y una característica importante es que se ha hecho multimodal. Mirad, para que veáis la diferencia de lo que es capaz de hacer GPT,
En el 2019, cuando todavía no estaba público, solamente en la comunidad científica pues estábamos flipando, le podíamos pedir a GPT-2, que era ese lorito, un germen de lorito listo, le podíamos decir, explícame qué es la inteligencia artificial como si fuera un niño de 5 años. Y nos daba algo como esto. Y fijaos, parece que nos está troleando, ¿no? 6min, cómo hacer simple el entusiasmo bajo la forma de ropa NBA. Dices, ¿qué? 2019. Un año más tarde ya hablaban de GPT-3 y el lorito había nacido. Y le podíamos pedir, explícame qué es la inteligencia artificial como si fuera un niño de 5 años. Los que esté usando el GPT gratuito hace cositas como esta, que no está mal. La inteligencia artificial es como un robot imaginario que puede aprender cosas por sí mismo, un poco como tú aprendes en la escuela jugando. Este robot usa un programa de computadora como su cerebro, ayuda a entender y entender muchas cosas diferentes. Está bien, pero si al GPT gratuito le pedís una cosa como esta, se caga y no es capaz de hacerlo. Ahora explícamelo, pero usando palabras cuyas letras empiecen secuencialmente por las letras del abecedario. Lo que ha dicho antes Fran, ya son cosas que a un humano nos podrían costar hacer. Y en cuestión de muy poquitos segundos dice esto. Algoritmos buenos crean desarrollos eficientes, facilitando gradualmente habilidades inteligentes. JavaScript kerneliza logrando máquinas notables. Operaciones programáticas quieren resolver, solucionar tareas usuales, verificando, wificando, ahí se inventa una palabra, silografiando y zigzagueando. Y al final dice, es un reto difícil, pero espero que te haya divertido. ¡Guau! A mí esto ya me empieza a sorprender, pero es que hay un poquito más. Y es que recientemente han sacado una versión nueva, estoy hablando de hace cuestión de 2 meses, que ya te permite, en Copilot, por ejemplo, hacer cosas muy chulas como esta. Fijaos, le digo, haz una letra de una canción estilo hip hop explicando qué es la IA para los asistentes a las 20 jornadas de economía aplicada. Y les doy el contexto a la página web de las jornadas para que pueda investigar de qué va esto, porque a lo mejor no nos conoce. Bueno, de hecho no nos conoce, ¿no? Pero pasándole ese contexto, vamos a ver la canción que ha compuesto. La música y la voz está hecho también con inteligencia artificial y la carátula del disco también. Se inventa este título, Versos economiásticos. Y mirad la canción que nos ha dedicado. Subimos un poquito. En el ring de las rimas donde el beat nunca falta, IA se presenta y la academia se exalta. Creación digital sin igual se manifiesta. En la economía una revolución gesta. Beatriz y Elena esta nave pilotan. Con la IA en el centro a la apatía derrotan. Al D, el puente que une la travesía. Economía y docencia abrazan con armonía. Las jornadas nos llaman, enseñar y aprender. Con la IA del futuro hay que saber. Un tema sin fin, en la educación resalta. IA y economía, en estos versos se exalta. La tecnología avanza y los mercados transforma. IA en la enseñanza es la ola que reforma, automatiza. En la economía se inserta, en las aulas una nueva era despierta. Las jornadas nos llaman, enseñar y aprender. Con la IA del futuro hay que saber. Un tema sin fin, en la educación resalta. Y economía, en estos versos se exalta. Las jornadas nos llaman, enseñar y aprender. Con la IA del futuro hay que saber. Un tema sin fin, en la educación resalta. Y economía, en estos versos se exalta. Pues este es el punto en el que estamos, para que veamos también un poco el momento de inteligencia artificial generativa en el cual estamos viviendo. Esto era impensable hace 2 meses, pero a día de hoy la inteligencia artificial es capaz de hacer todo esto. El copyright es mío, se lo puedo ceder a la asociación por si lo queréis usar para las próximas jornadas. Y es que hace 3 meses, como decía, GPT se hace multimodal. Y esto tiene una repercusión importante, mirad, y es que ya es capaz de entender imágenes. Esto quiere decir que le podemos subir una foto y le podemos decir, ¿qué significa esta imagen? Y dice, la imagen es de una señal de aparcamiento que dice, esperando, por favor, apague su motor. O esta otra. Quiero reiniciar mi ordenador, ¿en qué botón tengo que pinchar? Esto lo vamos a ver integrado en nuestro sistema operativo ya. Menos ratoncito y más hablar con la máquina, pero ya. Pulsa OK. Qué gracioso de esta imagen, fijaos qué sutileza llega a entender. Dice, hay un hámster en un tobogán. Es gracioso porque el hámster está muy gordo para el tobogán. Y dices, ¿crees que estás disfrutando? No. O desde un punto de vista más práctico, esto es una foto que le hice desde mi móvil, veis ahí cómo se ve la calidad un poco podridilla, de una charla, estaba entre el público y le subí desde el móvil. Dime qué conclusión saca de estos datos de esta diapositiva. Y fijaos, o sea, flipas, ¿eh? Dice, presenta algunas conclusiones. Diversificación de reservas. Las reservas internacionales se componen en varias divisas, lo que refleja una estrategia de diversificación. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda más predominante.
Variación a lo largo del tiempo. La proporción de las distintas monedas, no sé qué. Tendencias de volumen de reservas. El volumen total de las reservas es de no sé cuántos billones. El volumen de dólares estadounidenses es tanto, el volumen de reservas de euro tanto. Implicaciones de política monetaria. Contexto económico global. Credibilidad de la fuente. En la esquina de abajo a la izquierda sale muy chiquitito FMI, que vosotros como humanos no sois capaces de ver, pero la visión artificial sí. Y todas estas conclusiones nos las da en cuestión de segundos. El entendimiento que puede llegar a tener ya a partir de una foto. Esto lo uso a diario, ¿eh? Lo de hacer fotos directamente, estoy leyendo un libro o le pasas una captura de pantalla. Esto está ya. Y esto tiene una repercusión importante en la relación humano-máquina. Me gusta pensar en todo esto como en un centauro, en que el humano pone la cabeza y va guiando esta parte de la tecnología que tiene el cuerpo altamente poderosa y mecánica, como veis ahí. Pero parece que los humanos a veces nos gusta invertir un poco el orden y, claro, nos ocupamos de hacer cosas que hacen mejor las máquinas. Y si somos un centauro, mejor la cabeza que el trasero. Pensamos en productividad en todos estos sistemas y, efectivamente, nuestra relación con la tecnología ha sido de intentar conseguir, ya lo ha dicho antes Fran, o bien sistemas más seguros, menos peligrosos o más productivos. Pero, ojo, porque muchas veces se confunde. Productividad y eficiencia normalmente van relacionados, pero para mí lo importante es la eficacia, es saber qué es lo que tenemos que hacer para dar buenas clases. Muchas veces metemos capas de tecnología y aquello puede tener un efecto contraproducente. No por hacer muchas cosas significa que estemos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Mejorar la eficiencia no quiere decir que mejoramos la eficacia. Y en ese punto estamos. Dominando a la bestia. Y quería daros 3 pinceladas, porque tengo poquito tiempo, sobre cómo hacer este prompt engineering. Os dejo ahí una referencia a la guía de los creadores de ChatGPT. Las diapositivas van a estar, si las queréis luego descargar. 3 pasitos. Paso 1, mirad. Explícalo claro y preciso. Afortunadamente, ni ChatGPT ni ninguna inteligencia artificial aún puede leer nuestra mente. Por tanto, no sabe qué necesitamos. Tenemos que dar todos los detalles precisos, hablar de la longitud que queremos, etc. Paso 2. Indícale el rol y el contexto. Funciona muy bien decirle, personifícate en un experto en no sé qué área de conocimiento, un experto en economía aplicada. Es importante porque no es lo mismo ser un experto en economía aplicada que ser un bibliotecario o que ser un cuidador de un jardín de infancia, ¿no? ¿Quién es el público objetivo de aquello que quieres generar? Es también muy importante. Y por último, ¿qué tono quieres que uses? Porque incluso dentro del tono, dentro del público objetivo, podemos hablar de un modo más casual, de un modo más formal, de un modo sarcástico, en fin, el tono también es importante que se lo indiques. Y por último, divide y vencerás. Claro, indica los pasos a la hora de realizar la tarea. Si le dices, escríbeme una tesis sobre no sé qué, pues no va a ser capaz. Pero ahora, si lo divides en fases y vas identificando bloques, pues la cosa sí que es realizable. Entonces, si le pides hazme una presentación para la jornada de no sé qué, no te la va a hacer, o te la va a hacer muy mal, ¿no? Pero enséñame, Carlos, o sea, no me cuentes rollos. Vale, pues vámonos manos a la obra. Mirad, para ello voy a hacer uso de otra inteligencia artificial que se llama Whisper, que aunque ha pasado sin pena ni gloria, es una herramienta libre que se publicó en 2022, para mí ha sido una auténtica revolución. Es un oído digital con casi la misma precisión que un oído humano, que nos permite transcribir audio. Y esto es súper interesante para los profesores, yo lo utilizo mucho. Mirad, por ejemplo, cogí el discurso de inauguración del rector de mi universidad, que se cascó un discursito en este curso académico de 24 minutitos. Entonces lo pasé por Whisper y en 2 minutos tuve una transcripción que veis ahí que no es del todo exacta, porque dice, por ejemplo, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, señor alcalde de Toledo. Bueno, pero aún así me da una transcripción completa con comas, con puntos, que está muy bien. Llega a un 99% de tasa de acierto. 3.745 palabras en concreto. Y esta transcripción a GPT-4 se lo podemos pasar como un archivo. Le podemos pasar un archivo adjunto, un PDF, una fotografía, lo que queramos. Y le digo, actúa como un periodista experto. Le paso ahora información que él no tiene por qué conocer. No es capaz de leer mi pensamiento. Discurso inaugural del curso académico del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ¿vale? Le digo, quiero que hagas un artículo periodístico y que extraiga las ideas principales del discurso. Utiliza donde sea posible frases literales extraídas de su discurso. Haz menciones
a lo que le pide al presidente de Castilla-La Mancha, pues ya sabéis el tema politiqueo y y aquí le pongo, no te inventes nada. Esto es curioso, pero hay un paper de los creadores de ChatGPT que dicen, si le dices que no se invente nada, no se lo inventa. Es como el swipe el de Dora la Exploradora, que le dice, swipe, no robes, y entonces no roba. Digo, coño, a lo mejor hay que aplicarlo a los políticos. Oye, no robes. Digo, es que no me lo habías dicho, ¿no? Pues a ChatGPT, pues cuando se lo dices, parece que no. Dice, no te inventes nada, es importante que el texto se base solo en las palabras que dijo el rector. Y luego, si ves algún error gramatical, como Castilla-La Mancha, no sé qué, corrígelo, pero solamente haz eso. Con estas instrucciones, esto es un ejemplo que le puse a un curso de periodismo que di de inteligencia artificial para periodistas de allí de Ciudad Real. Hizo esto. Fijaos cómo aquí y allí va metiendo más de 6.100 nuevos estudiantes matriculados en nuestro grado, lo que se traduce en, comillas, una tasa de cobertura del 94%. Fijaos el título del artículo. Cuando presenté este trabajo, hecho en minutos, a una de las periodistas que estaba allí, dio un alarido porque dijo que ya había estado horas haciendo un artículo que era muy similar a lo que había hecho de un modo automático ChatGPT. ¿Irrelevante para vosotros? Pues ahora os he traído una charla de José María Gay de Líbana, que supongo que lo conocéis todos, tristemente desaparecido hace poco, 1:17 nada menos. Entonces lo paso igual por Whisper. En 5 minutitos tengo una transcripción completa de toda la charla que dio, 12.882 palabras. Y aquí me lo traigo y con un enfoque similar le digo, actúa como un profesor experto universitario en economía aplicada. Voy a pasarte el discurso que tiene este título y quiero que primero hagas una tabla de contenido de 2 niveles, 5 secciones y subsecciones. Como máximo genera 5 secciones y cada una de esas con 3 subsecciones. Utiliza donde sea posible como título de la sección frases extraídas directamente de la intervención de Gay de Líbana. No te inventes nada, solo utiliza la transcripción y si ves algún error gramatical también puedes corregirlo, ¿vale? Con estas instrucciones, GPT-4 me da esa tabla de contenidos, que a mí me parece ya mágico. 5 secciones con las subsecciones y ahora, como esto es un chat, sigo y le digo, ¿tienes eso? Ahora desarrolla el punto 2.1, que tiene que ver con problemática del paro y economía sumergida, ¿vale? Para estudiantes de tercer curso de grado en economía, la asignatura Economía Española. Utiliza una longitud de 800 palabras, estilo formal pero directo. Pon cifras que utilice el ponente, no te inventes nada, si ves algún error puedes corregirlo. Y al acabar, dime una nueva sección con tus aportaciones sobre cómo ha evolucionado la economía española en los últimos 10 años. Dame referencias de documentos que has utilizado. Y entonces, a partir de aquí, pues ahí está. Ese es un fragmento de lo primero que ha generado. Y luego su contribución, pues ahí veis, con la limitación que yo le he puesto y la bibliografía. Fijaos sobre la bibliografía, que antes ha salido en la mesa redonda. Efectivamente, GPT-4 alucina menos, se inventa menos cosas, pero aún así no es la releche. Incluso pidiéndole esto, hay veces que no da el punto. Pero para eso, hace un mes, han salido los GPTs personalizados. Esto es, que puedes... Esto es el interfaz de ChatGPT-4 y puedes acceder a GPTs entrenados. Cualquiera puede entrenar su propio GPT y ya hay GPTs entrenados para lo que quieras, ¿veis? Tutor de matemáticas, para resumir o lo que sea. Si buscamos por economía, economy, pues salen un montón de GPTs específicos a los cuales le podemos preguntar lo que nos dé la real gana. Por ejemplo, ese, economy, ¿no? Que lo ha hecho ese hombre, Maxim. Le digo, ¿cuáles son las tendencias de negocio del futuro? Y ahí me está dando, en este GPT específico entrenado con temas de economía, pues me dice lo que él considera. Voy a ver uno en español, fijaos. Economía circular, responde economía y auditoría, tutor de economía, código universitario de economía política. Esto es que puedes entrenarlo con documentos específicos tuyos y lo pones a disposición del mundo. Con lo cual tenemos GPTs especializados en diferentes áreas de conocimiento. Y sobre investigación y referencias está Consensus, que es la releche. Dame los artículos que relacionan la evolución de la economía con el uso de nuevas tecnologías, en concreto realidad aumentada y realidad virtual. Y lee de una base de datos que se llama Consensus y me está ahí disparando artículos del 2020, 2021, 2022, que además puedo clicar, o sea, puedes afinar el tiro a lo que quieras y clicas y directamente accedes al artículo, que en muchos casos están en abierto, ¿vale? Con lo cual los de la NECA, pues contentos, ¿no? De que podamos acceder a ellos. Pues
para el tema de las referencias bibliográficas, en cualquier conversación además podéis nombrar este bot Consensus y le puedes poner con @consensus y en mitad de tu conversación puedes acceder a cualquier GPT personalizado, de estos que son hiperexpertos en un determinado tema. Os he traído un ejemplo de generación de imágenes porque ilustra muy bien la última parte que quería hablar. Mirad, desde hace un par de añitos existe DALL-E, que son estos sistemas que a partir de un prompt, de un texto, le dices quiero un retrato de una raza de perro en óleo del siglo XVI. O retrato de una mujer con su cara pareciendo un plato de pasta a la boloñesa con iluminación de estudio. Fijaos el coste que tendría hacer esa imagen. O esta otra, ¿no? Lamiendo un cactus. Cuando empecé a publicar en Twitter algunos ejemplos que ya tenía acceso a DALL-E 2, un amigo mío que es alcalde de un pueblecito de Cuenca me dijo, oye, Carlos, tenemos la carrera del queso en aceite, ¿nos puedes ayudar a hacer la camiseta? Estaba yo de vacaciones en agosto y como soy muy tonto, pues no le pude decir que no, es un amiguete. Entonces, haciendo alarde de originalidad, como informático que soy, digo, carrera del queso en aceite, ilustración de un trozo de queso corriendo. Entonces, me empezó a disparar imágenes, ¿veis? Una no me gustaba, y después de ver unas cuantas, como 10 o así, hubo una que más o menos me gustaba. ¿Cuál es el proceso de dominar la bestia aquí? Partía de esta ilustración y decía, bueno, las zapatillas no me gustan, los ojos tampoco. Tienes una herramienta como un borrador y le dices ojos tipo Pixar y deportivas. Y entonces te lo modifica y te da esto. Ahora digo, bueno, pues la boca no está sonriendo, la boca, los guantes, digo guantes y boca sonriendo. Y entonces me genera eso. En 10 minutos de reloj, de verdad, tenía la camiseta de la carrera del queso en aceite para los niños de Villascusa de Haro. Y quería traeros otro ejemplo. ¿Cómo se hizo con un aprendizaje basado en problemas? ¿Cómo se hizo esa imagen? Que parece que podría salir... Bueno, el 90% de las imágenes están hechas con IA de esta presentación. Esta en concreto me dio bastante guerra. ¿Cómo la hice? Utilicé una inteligencia artificial de generación de imágenes, Midjourney. ¿Habéis oído hablar de ella? Es una de las más extendidas. Y le digo, crea una pintura digital hiperrealista de un centauro femenino en donde el cuerpo es de una mujer, una ejecutiva que es guapa, y el cuerpo de caballo será futurista y robótico. El fondo debe ser neutro, no sé qué. Después de estas indicaciones, me genera todo esto. Y no es un centauro. Además, confunde conceptos. Está haciendo una mujer tecnológica, un caballo tecnológico, que la imagen es bonita, o puede ser bonita, pero no es lo que yo quiero. Entonces, hay dos alternativas. Si te vale esto, pues ya está. Te adaptas tú a lo que te da la bestia. Y si no, entonces empiezas a penar. Te vas a DALL-E 3 y le dices las mismas instrucciones. Y DALL-E 3, que entiende mejor el lenguaje, son exactamente las mismas, me da esto, que no es un centauro. La mujer sí es una ejecutiva, pero de nuevo está confundido. Y como es un chat, le digo, no sirven, debe tener un solo cuerpo, parte humana y caballo integrada, como un centauro. Y entonces me da esto. Y dije, claro, Carlos, cabezón, sí, ya es multimodal. ¿Por qué no le paso un boceto? Entonces, allá que me pongo yo, y no soy un artista, ¿vale? Pero más o menos hago un boceto. Digo, quiero algo como esto. Me dice, hombre, ahora sí, gracias por proporcionar el boceto. Ayuda a aclarar la composición que estás buscando. Entonces, ¿quieres que el cuerpo inferior sea un caballo y lo de arriba? Digo, sí, efectivamente. Entonces, le doy y me da. Y digo, vamos a ver, dame otras 4, pero presta atención. Recuerda que lo que quiero es un dibujo de una mujer centauro, donde la parte del torso de la mujer sea el cuello del centauro. El centauro no puede tener 2 cuellos, quiere un cuerpo integrado. Y digo, a ver, aquí lo que pasa es que muchas veces tú tienes una idea en mente, lo que tú le pides a la inteligencia artificial, y lo que la inteligencia artificial te da es otra cosa. Lo peor de todo es que el disco de Camela existe. ¿Por qué pasa esto? Por 2 cosas. Una, puede ser que lo que le estés pidiendo no sea posible, por eso está muy bien entender cómo funcionan estos modelos, no está resuelto por la tecnología, o sea que hay que aprender sobre IA. Y 2, puede ser que esté hecho, pero estés haciendo el tarugo y no entiendas que hay herramientas que te permiten hacerlo. O sea, tienes que aprender cómo dominar la bestia. Está ControlNet, por ejemplo, que te permite hacer esto, pasarle un boceto o una pose y generar la imagen en base a lo que tú le has pasado. Y ahora sí, en Leonardo le paso el boceto y fijaos, no me genera solamente una imagen, sino que me puede generar en diferentes estilos, ajustándose a mi boceto de un modo
Correcto. Y es más, tienes, igual que cuando sacas a pasear al perro, tienes estas correas que le puedes dar más o menos rango de acción al perro. Pues efectivamente, si le dices que se ajuste perfectamente, o sea, le atas en corto, las imágenes de un coche deportivo rojo que te va a generar son siempre prácticamente iguales en base a tu mierda de boceto. O sea, está ahí, pues veis, se parecen un montón los coches. Ahora, si le empiezo a soltar un poco lastre, que lo puedo hacer de un modo consciente, fijaos, si le bajo el peso, me van dando otros coches que a lo mejor resulta que hasta son bonitos y hasta me pueden ser mejores que mi idea original, pero de un modo consciente. Tienes que decidir cuándo soltar a la bestia más o menos. Y en generación multimedia, de acabo, no te pongas nerviosa, Estefanía, parece que fue ayer, miraos. En 2022 la gente de Meta tenía estos sistemas y estábamos la comunidad flipando. Un poquito más tarde ese vídeo se hizo viral. ModelScope, la gente de Alibaba, generó este sistema que era capaz de generar vídeo. Y ayer, bueno, la semana pasada, los de OpenAI liberan este modelo que es capaz de generar todas estas imágenes con una calidad hiperrealista en cuestión de segundos. Será cuestión de meses que nos dejen. Todas estas imágenes están hechas a partir de prompt, a partir de instrucciones. Nivel de fotorrealismo perfecto y muy difícil de detectar si han sido generadas por una cámara real o no. Existen ya sistemas que hacen cosas tan chulas como esta. Mirad, este es un vídeo de una de las clases que yo grabo para mis estudiantes. Está improvisado, vais a ver que dudo, que hago... Pero bueno, este es el vídeo original, el que habla ahí es un humano. Para calcular el camera pose con una única fotografía. Cuando la de arriba sí que sería válida, la de abajo, como os digo, no se podría utilizar, ni esta de aquí tampoco. Bien, pues hasta aquí las consideraciones generales. Bien, lo subo a un sitio que se llama Heigen, le digo que quiero hablar en inglés americano y solo con esto no he hecho ningún tipo de entrenamiento, en unos minutos me devuelve esto. Vais a ver que ha identificado que he dicho en español, ha hecho la transcripción perfecta, lo ha traducido, ha clonado mi voz y ha metido la capa de vídeo para sincronizar la boca perfectamente. Esto es lo que me devuelve en cuestión de minutos. In order to accomplish this, we need to calculate the camera pose using only one photograph. While the one above is a valid option, the one below, as mentioned earlier, cannot be utilized. Es que me gusta más el de inglés. Neither can this one nor this one here. Well, so far these are the general considerations. Y claro, no te puedes quedar solo en inglés, ¿no? Es gibt zum Beispiel 3 berühmte Podcaster in den USA. Die spanische Version ist bereits experimentell verfügbar. ¿Alguien habla alemán aquí? Und bei Interviews klonten sie auch beide Stimmen. Bueno, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahora ya sí que acabo. Mirad, lo que os he dicho al principio era el test de Turing que tiene sentido hoy. ¿Cuántos de vosotros creéis que le habéis dado la mano a un humano al inicio de la charla? ¿Nadie? Ah, bueno, no sé. No sé. Vale. ¿Y cuántos de vosotros tenéis la impresión de que en el año 1 después de ChatGPT habéis leído contenidos que han sido generados con ChatGPT? Si sois profesores, todos. Dice uno de los gurús del Silicon Valley, en 5 años la mayoría de los contenidos de Internet no lo generarán los humanos, sino la inteligencia artificial. Y esto me da 2 escenarios, uno distópico y uno utópico. Empiezo por la parte mala. Puede llevar a una situación de ¿para qué andar si existen las escaleras mecánicas? ¿Para qué hacer ejercicios si existen los coches? ¿Para qué pensar? Porque antes ya teníamos en ese ensayo tan bueno de Nicholas Carr, tenemos evidencia de que desde que existe Google, hace ya unos añitos, la gente va a Google a buscar el dato. Primero ha tenido un impacto sobre nuestro comportamiento de lectura, que incluso gente de la universidad somos unos picaflores. Quien me diga que no, que se lee los artículos en diagonal. Y se lee el abstract y poco más. Y vamos de uno a otro picando aquí y allí. Y además no recordamos nada. Tenemos una memoria de mierda porque como todo está en Internet, pues a eso vamos. Puede ser que llegamos a un punto en ese rincón del vago 2.0 en el cual ya no vamos a ir solo a por el dato, sino a por la respuesta y al desarrollo completamente de la idea. Y esto puede llevar a un peligro. En esos equipos Centauro puede ser que la contribución humana sea prácticamente hacer un prompt blando y poco más.
El que fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela tiene una conjetura que me encantó. Decía sobre la conservación global de la inteligencia. La inteligencia en el mundo se mantiene constante, dice con un poco de sorna. Dice, si las máquinas se hacen más inteligentes, los animales van a mantener más o menos el mismo nivel, pues el sapiens a lo mejor va un poquito peor. Y sobre esto tenemos que reflexionar los profesores, en qué dirección empujamos. Y me gusta también pensar en un lado utópico. Creo que va a haber una paradoja y que a pesar de todo esto, creo que vamos a llegar a una era del humanismo digital en el cual la capacidad de personalización y de mirar a los ojos a los alumnos y de tener una conexión mucho más profunda se va a valorar mucho más. Ya en Spotify, por ejemplo, hay podcasts traducidos directamente a varios idiomas. Y esto abre una nueva etapa en la parte de los contenidos y de cómo llegar a la gente. La electricidad cambió la industria hace 100 años y esto me hace reflexionar sobre cómo están conectados pasión, tecnología y competencia. Y acabo de verdad. El discurso que dio Steve Jobs dice, tienes que descubrir lo que te apasiona. La única forma de hacer un buen trabajo es amar lo que se hace. Si todavía no lo has descubierto, sigue buscando y no te acomodes. Esta teoría de la pasión tan extendida hoy en día, Cal Newport, Daniel Pink y otros dicen que esta hipótesis es errónea, que en realidad la teoría de la autodeterminación personal, aquello que en realidad nos hace felices, necesita 3 nutrientes. Primero, autonomía. Nosotros en nuestra profesión, la verdad, que tenemos una suerte increíble, pero esta democratización del uso de la tecnología, esta inteligencia artificial, va a hacer que todo el mundo pueda acceder a herramientas muy avanzadas tecnológicas sin necesidad de tener grandes conocimientos. Tiene que ver con la competencia, fijaos, y para esto yo creo que el punto en el que estamos es necesario aprender de IA, es necesario aprender a dominar la bestia, es necesario que la IA trabaje para lo que nosotros queremos y no que nosotros nos adaptemos a lo que nos da la IA, porque todo el mundo sabe tirar un prompt sencillito, pero hay que saber cómo personalizar y cómo llegar a aquello que tú quieres conseguir. Y por último, creo que se abre una parte preciosa y muy buena de conexión. Como profesores, yo creo que el verdadero valor va a estar en rescatar aquellas costumbres tan antiguas de mirar a la gente a los ojos, de comunicar, de charlar en una clase, de improvisar el discurso, de llevar la clase por un lado y por otro, y eso muy probablemente tenga muy poco que ver con tecnología. Como dice un influencer que me gusta mucho, básicamente mirar a los ojos a la gente y decir te quiero, ¿no? Pues nada más, hasta ahí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por toda por habernos ilustrado de múltiples maneras todo el enfoque de la inteligencia artificial. Y bueno, ahora nos quedan unos 15 minutillos, ¿no? Yo tengo muchísimas preguntas que hacer porque tengo muchísimas dudas, pero lógicamente como estamos todos aquí, pues los que tengáis algún tipo de pregunta, si me la queréis pasar o la queréis leer sucintamente y se la trasladamos a ellos, que nos contesten los dos o uno de los dos. ¿Alguno de vosotros tiene alguna pregunta? Vale. Concisa y que la entienda. Allí. Belén, allí, creo que allí. Sí, no, lo lógico es que... Lo siento. ¿Cuántos? Pues unos 5. 5 minutos, lo siento. No, unos poquitos. Ahora acabo de verdad. Ahora ya sí que sí. Lo siento. Pues no, vamos bien de tiempo. Ahora tenemos 15, 20 minutos. Perdón mucho. Sí. Hay una. Ah, okay. Vale.
Podríamos improvisar algo, lo que ocurre es que este no es mi ordenador y no voy a meter mis credenciales en un ordenador que no es el mío, no. Es como la ropa interior que no se comparte. Las credenciales tampoco. En este equipo va a ser complicado ahora. Pero para las próximas, si queréis, sí que me comprometo a haceros un fondo. Sí. Ah, sí, la carátula. Sí, la carátula de disco, si queréis, sí que la podemos poner. Claro. En la web. Aquí hay una pregunta que además era de las que yo tenía como grandes preocupaciones. No es exactamente la que yo tenía así en mente, pero creo que la podemos extender y la puede responder tanto Francisco como Carlos. Nos preguntan si tiene sentido la legislación nacional para un tema como la inteligencia artificial, porque es global y es abierto y, bueno, digamos que pues, excede, ¿no? Yo también quería alegar, no sé si a lo mejor me excedo en esto, a lo mejor podéis responder a esto, porque también a mí me preocupaban los aspectos éticos del uso de la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que nos hacen es pues, la legislación nacional para un tema que es global y también el uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, Francisco o Carla. La legislación, la ley de la IA es a nivel europeo. Como ya las leyes a nivel europeo se tienen que, no solo afecta a la IA, cómo se tienen que articular a nivel nacional es algo, pues un tema administrativo, quiero decir. No creo que la legislación a nivel nacional imponga nada muy diferente a lo que venga de Europa. Nosotros, por ejemplo, en La Coruña vamos a tener, se supone, porque aún no ha arrancado, la Agencia Nacional para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, ¿vale? Que lo que trata un poco es de velar por estos niveles de riesgo que se supone que se atribuyen a los sistemas de IA. ¿Eso qué significa? Significa que cuando alguien quiera utilizar una compañía que desarrolla un videojuego basado en IA, tiene que pasar por esta agencia para que le certifiquen que su juego pues, cumple una serie de requisitos. Y dependiendo del nivel de riesgo en el que esté, imaginemos que recopila datos del jugador para hacer una experiencia más natural. Eso está en un nivel, va a estar en un nivel medio alto. Tendrá que anualmente pasar una inspección, ¿vale? Esto en España podría tener alguna diferencia de cómo se haga en Francia o en Italia, pero el trasfondo es el mismo. Entonces, otra cosa es si empezamos a hablar a nivel internacional. Hay un debate interesante en todo esto, porque en Europa queremos poner una ley de la IA bastante estricta y formal para ponerle un poco de coto a esto. Y China, por ejemplo, hará lo mismo o no hará lo mismo. Y Estados Unidos, que son los grandes creadores de la IA. Entonces esto es como, no sé si recordáis, pero justo en el mes de junio creo que fue, estaba yo en Italia y allí prohibieron ChatGPT en todo el país. Yo creo que duró la medida una semana, ¿no? Porque la gente lo usaba igualmente y hay muchas maneras de utilizarlo, de 1000 formas. No se puede cortar eso. Entonces, la legislación a nivel de inteligencia artificial queda mucho por hacer. Y yo comparto o sea, la cuestión es a nivel nacional tiene un cierto sentido, a nivel europeo tiene más, pero realmente, como tendría un cierto sentido, es a nivel internacional, si no siempre encuentras vías para salir por ahí. No sé qué opina Carlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Apuntaría otra cosa más. Yo creo que lo que hay que vigilar, o lo que hay que legislar son los casos de uso, no la tecnología, por poneros un ejemplo. O sea, los cuchillos existen ahí. Hay que perseguir el que vaya a cuchillar a otra persona, no el que lo use para cocinar. Y además ocurre otra cuestión. Existen modelos ya desde hace unos años que son open source. Por ejemplo, un equivalente a GPT con la calidad más o menos de GPT 3,5, pues es Mixtral. Y es un modelo open source, que quiere decir que está el código fuente ahí y que la gente puede adaptar. Entonces, en la dark web, en la web esta que se entra por Tor y todo esto, pues existen ya GPTs. Hay uno, por ejemplo, que se llama Fraud GPT, que te enseña cómo hacer explosivos, cómo sintetizar drogas,
cómo puedes hacer virus informáticos, y eso existe y no se puede controlar. O sea, que una vez que tú liberas la tecnología, hay que perseguir a la gente que está haciendo mal uso de ella, y para eso la legislación más o menos existe. Eso no quiere decir que haya que olvidar lo otro que ha comentado Fran, para nada, hay que controlar a las empresas. Pero que es una tecnología, y la tecnología lo que hay que perseguir son los casos de uso, no la tecnología en sí, porque además no se puede hacer nada. En el momento en el que hay modelos libres, a partir de Stable Diffusion, que es el modelo para generar imágenes que es súper potente, han hecho herramientas para desnudar a gente, como el caso de las niñas de Extremadura, que claro, hay que perseguir el caso de uso, no la tecnología, porque los que hacen la tecnología no han entrenado el modelo con imágenes pornográficas, pero seguro que hay algún iluminado que dice, pues cojo fotos pornográficas y lo entreno. Pues claro, pues ahí tienes el resultado. Ya está. Entonces, hay que, pues eso, como digo, perseguir casos de uso, y cuando alguien haga mal uso de la tecnología, pues perseguir el caso de uso. Solo un comentario. Es un escenario para mí bastante complejo, porque esta policía que es digital, que estará vigilando todo esto, tiene un trabajo realmente complicado, porque las propias herramientas están basadas en IA. Ellos tienen que más que descubrir, quiero decir, aquí se crea un círculo bastante complejo de poder llegar a detectar. El hecho de que ha ido como dos grandes corrientes ahora mismo, quien defiende que la IA debe estar más controlada, fuera modelos libres, porque ya no está centrado, como decía, en empresas o administraciones. Cualquiera en su casa puede hacer un modelo de IA muy complejo, y hay quien dice, no, lo que hay que hacer es lo contrario, abrirlo a todo el mundo, porque si lo cierras, países como China o demás no te van a respetar y no vas a conseguir el objetivo. Es una cosa que estamos viendo que va a pasar, pero esta agencia estatal, esa agencia nacional, lo que yo sé es que va a estar básicamente llena de juristas y de gente tratando de legislar, pero todavía no se sabe quién va a controlar todo eso. Porque el control va a ser realmente complejo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento de toma de decisiones. Entonces, habrá que estar un poco expectantes a esto. Otra pregunta que tenemos aquí es, ya es más concreta, nos preguntan si se prevén licencias, poner licencias conjuntas de ChatGPT para las universidades públicas en España. No sé, Isabel, yo tengo alguna pregunta que hice recientemente, pero igual sabes tú más de esto. Bueno, en Coalición también algo que ha salido en la mesa redonda anterior, el ritmo de desarrollo, espero que os haya quedado claro, que es totalmente frenético, que en cuestión de meses cambia todas las reglas del juego. En la mesa anterior decían de que primero nos van a enganchar a usarlo y luego van a subir el precio. No es así. El precio se divide por 100 de usar los modelos en cuestión de meses. Cada 3 meses optimizan los modelos y conseguimos tener en la 10ª parte o en la 100ª parte del precio. Eso ha pasado ya con GPT-4 y va a continuar pasando. O sea, no se prevé un aumento en el precio, todo lo contrario. Ahora mismo, si utilizáis el Copilot de Microsoft, cualquiera que estéis en una universidad española, estáis utilizando algo muy cercano a GPT-4, no es exactamente igual que el que os he enseñado, pero cualquier profesor de una universidad española que tenga el convenio con Microsoft y los estudiantes mayores de 18 años van a tener acceso a GPT-4 de un modo gratuito, con generación de imágenes y con la capacidad de hacer canciones. Cuidado, con la cuenta personal podéis hacer canciones con Suno. Entonces, ahora mismo la licencia que van a vender integrada en Office 365 tiene un precio de 30 euros por profesor, lo cual es desorbitado. O sea, en Castilla-La Mancha no lo vamos a tener. Pero ahora, dentro de un año, a lo mejor el precio baja a la 100ª parte y resulta que sí, nos podemos permitir pagar 3 euros por profesor, o te lo dejan ya integrado en el paquete porque ya es realmente bajo, ¿vale? Entonces, la cosa cambia mucho. Exactamente. Yo, haciendo esta misma consulta, para poderos traer algo hecho con el Copilot, pues la respuesta en los servicios de mi universidad se habían hablado con Microsoft y hay una negociación a nivel nacional y eso, 30 euros por usuario es inviable para las universidades, que yo puedo enlazarlo con si yo tengo una cuenta personal de Microsoft y el precio es menor, pero no estoy usando el último modelo. Entonces, bueno, no lo hice. De todas formas, las pruebas que estuve haciendo, la verdad es que integrado, por ejemplo, en el Excel, pues haceros una idea, ¿vale? Escribiéndole un prompt al Excel y la verdad es que
yo pagaría. Yo si me cuesta 6 euros al mes, yo los pago. Creo que es el primer modelo al que se va a negociar con Microsoft, que el profesor que lo quiera tenga que pagar un poco, porque el trabajo que ahorra es brutal. Muy bien. ¿Eh? No te entiendo. Yo por el Copilot integrado al Office 365, yo, por tener el Copilot allí. Vale. 30 euros al mes, no lo sé, pero como es una negociación de un paquete global, yo creo que se reducirá. Y en el futuro, pues a lo mejor se negocia y acaba siendo gratis. Esto está por ver también. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Sí. Bueno, yo creo que la diferencia fundamental es la integración directa con el interfaz gráfico del propio Excel. Y seguramente a través de el contexto ya es la propia ventana del Excel, entonces tendrás un acceso mucho más directo a las funciones del Excel. Pero sí, evidentemente lo que está por detrás, la generación del código, al final es un GPT-4 o lo acabará siendo. Sí, eso ya está. No es únicamente eso, sino también la integración con todos los documentos que tenéis en OneDrive. Claro. De tal forma que imaginad que tenéis un sitio en donde tenéis todos vuestros papers y entonces dices, voy a hacer un paper radicalmente distinto para la NECA, para que no me digan que sigo el mismo... Hoy estoy guasón con el tema. Entonces, voy a hacer una cosa totalmente distinta. Pues le dice, pues en base a todos estos artículos que he escrito yo, dame ideas de no sé qué. Y entonces Zarzaz te va dando ideas. Y ahora, con Consensus, dices, escríbeme el estado del arte de otros artículos de no sé qué, llame una revisión sistemática. Y hostia, te lo clava. O sea, yo el último artículo que he escrito lo hice en un fin de semana. Entonces, claro, ahorra una cantidad de tiempo increíble. Bien, pues tenemos dos... voy por orden de haber levantado las manos. Y ya con estos, por las horas que son, terminamos. Hay dos manos levantadas. Bueno, había una ya antes y luego otra. Entonces, si puede ser muy breve formulando la pregunta. Bien, a ver, sobre el uso de herramientas, en una de las diapositivas os he puesto la guía oficial de OpenAI. Yo creo que para empezar, si lo que queremos es aprender a usar bien el GPT y sacarle todo el partido, yo os he dado ahí 3 pinceladas, pero es una guía de, yo no sé si hablan de 8 o 9 líneas de trabajo, pues esa podría ser un buen punto. Luego, yo no dedicaría tiempo a ver portales de estos que te aglutinan herramientas de inteligencia artificial. Yo he quemado muchísimas horas de mi vida haciendo eso y al final pues hay 2 o 3 que merecen la pena. Apuntando a lo que ha dicho el compañero, a mí me gusta mucho, o sea, si quieres generar código para trabajar con el Excel o con lo que sea, está muy bien, pero soy bastante perezoso y para un proyecto que tenemos del Digital, que además estáis participando vosotros de La Coruña también, de competencias digitales, me encargaron hacer todo el análisis de una chorrilera de vídeos y de guiones de documentación y sacar los objetivos de aprendizaje con habilidades, con destrezas, con competencia. Bueno, un trabajo. Entonces, para analizar unos Excel gigantes, lo intenté con varias formas y al final llegué a que una inteligencia artificial que se llama Claude, que es de unos antiguos empleados de OpenAI, le subo directamente los CSV y sin tirar yo ningún código es capaz de hacer un análisis muy adecuado de los datos, superando con mucho a ChatGPT.
Entonces, bueno, yo básicamente trabajo con ChatGPT, con Claude para algunas cositas y luego si os enrolla el tema de las imágenes, pues el Leonardo. Y con esas tres lo hago prácticamente todo. De todas formas, como tenéis mi contacto, si luego queréis que veamos alguna cosilla, pues por email. Hoy durante la comida también estoy por aquí. Bien, y ya la última pregunta, Rafael. Habéis hablado algo del papel del profesor. Eso es lo que me... La pregunta es, ¿tendremos más profesores o tendremos menos? ¿Qué capacidad de sustitución Esa es la pregunta. tienen estas tecnologías para el profesorado? Ya están sustituyendo a los traductores. Los traductores tienen una tasa de exclusión del trabajo muy elevada. En enseñanzas muy rutinarias, más rutinarias en inglés, que todos los profesores de inglés esperan que la máquina les acabe sustituyendo su papel, ¿no? Entonces en la universidad puedes tener algo parecido. Y yo he querido entender en lo que habéis planteado que vosotros lo que creéis es que la herramienta te permite otro contacto distinto y directo con los alumnos, pero ¿cómo veis la capacidad de sustitución? ¿Empiezo? ¿Quieres? Vale. Mi punto de vista, a ver, si lo que haces es repetir datos en clase, está jodido, o sea, porque eso lo va a hacer muy bien la máquina. Esta tecnología va a sustituir tareas, no profesiones. Entonces, la tarea de traducir, efectivamente, traducir un texto con poco sentimiento, pues efectivamente tiene los días contados. O sea, esa tarea en concreto sí. La profesión de traductor pues tiene muchas variantes también. Entonces habrá muchas tareas que hacen los traductores que tienen los días contados. Si nosotros charlamos la clase y nos centramos en aportar valor en la denostada clase magistral, pues la cosa puede seguir teniendo sentido durante mucho tiempo. Claro, si planteamos retos, si planteamos que la gente intervenga, que sean ellos protagonistas de la clase también. O sea, habrá ratitos en los que tendremos nosotros que contar cosas, pero habrá otros ratos en los cuales habrá que plantear también ciertos desafíos, que entre ellos, bueno, pues eso, las metodologías estas innovadoras, pues probablemente nos quede tiempo. Quizá con estas herramientas podamos ahorrar mucho tiempo a la hora de generar nuestro contenido. Imagínate subirle 3 libros a tu GPT, tus charlas, tus clases de años anteriores y generar una versión de los apuntes. Pues eso cuesta poco, hoy en día cuesta bastante poco. Entonces, a lo mejor nos lo podemos plantear, pues eso, cómo aportar nosotros valor. Yo el año pasado hice una remodelación muy fuerte de mis clases y me asistían más alumnos y cambié el enfoque a que fueran clases más charladas. Y ya contaba con que las tareas las iban a hacer con ChatGPT el año pasado, que así fue. Entonces, pues hay que hacer algunos cambios, cambiar un poco el chip. Yo aquí... En mi experiencia y trabajando en el grupo europeo, estaban muy preocupados por este tema, ¿no? Entonces, no sé si conocéis a Héctor Ruiz Martín, pero es un investigador español que publicó varios libros de cómo aprendemos. Y al final, son libros que tienen mucho que explicar, pero bueno, al final el aprendizaje, mientras el Homo sapiens no cambie, es como ha sido en los últimos siglos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos? Evocando, por ejemplo. Evocar es que el estudiante en el aula le hagas evocar lo que aprendió. ¿Qué más da que tenga el GPT? El GPT le puede dar información, pero si tu práctica la cambias a que tenga que aplicarlo en el aula, y es como va a aprender. También aprendemos haciendo, que me haga falta para hacer algún problema real. Ahí tampoco te ayuda del todo, porque yo os pongo el caso mío de la robótica, pero podéis aplicarlo a vuestro. Con el robot que yo tengo aquí le puedo decir, hazme un código que haga que esto funcione, pero lo pruebas y, claro, esto funcione, pero lo pone a funcionar y es que la iluminación no es la que... ¿Y cómo le pongo la iluminación? ¿Y cómo le digo que esta botella está aquí? Entonces, es verdad, le puedo sacar una foto, lo puede mejorar, pero el hecho de aplicarlo en el aula a un caso más real, el hecho de hacerle evocar y compatibilizarlo con el uso de estas herramientas, yo creo que es la tendencia a la que tenemos que pensar a la hora de hacer las asignaturas. ¿Eso quita la figura del profesor? Para mí, para nada, en absoluto. Y una línea de trabajo que yo llevo personalmente en mi grupo de investigación se llaman los sistemas de tutorización inteligente, que ya es un paso más allá. Es que el estudiante tenga una herramienta que le vaya proponiendo ejercicios y contenidos acorde a su nivel.
al final, cuando la hemos usado y la estás usando en el aula, las herramientas mejorarán, evidentemente, pero siempre existe un punto en el que, vale, bien, esto lo comprendo, llego hasta aquí, pero el planteamiento del problema, la resolución conjunta con el resto de mis compañeros, el ponerlo en común, el trabajar en grupo, eso no les gusta. Todavía prefieren que lo siga haciendo el profesor. Y veo difícil que eso ocurra en el corto plazo. Entonces, yo animo a que cada uno, en su circunstancia, de su asignatura, trate de integrarlo y dé una vuelta a cómo hacerlo. Pero coincido totalmente con Carlos. Si vuestra asignatura es puramente memorística y datos, eso está condenado a la extinción. Pues muy bien, muchas gracias a Carlos, a Francisco, gracias a todos por aguantar hasta ahora. Y nada, ahora nos vamos a comer y de nuevo, gracias a todos.